Ok. Bienvenidos al podcast On a Mission. Es importante recordar el objetivo del podcast, que es invitar a personas que tengan un objetivo o que se vea que direccionan su vida a un punto importante. No importa si es las finanzas, en el ejercicio, en el aspecto literario, en el estudio, pero hacer una vida con más sentido. Y por lo mismo hoy invitamos a Fernando, ¿tu nombre completo? Trujillo, Fernando Trujillo. Fernando Trujillo. Me contaba Alfonso la semana pasada, él me habló, me dijo, oye, conocí a una persona súper interesante, súper preparada, mucho más de lo común o mucho más de lo que estamos acostumbrados aquí en México. Y yo, ¿dónde lo conociste o de dónde salió? Pues estaba en el sauna y por ahí nos empezamos Sí. a conocer y a platicar. Y se me hizo muy chistosa la historia. Creo que es un espacio, y la otra vez estaba leyendo el por qué, por ejemplo, espacios como algún bar como de puros, o el sauna, o estos ciertos espacios un poco más de hombres, promueven una charla más presente, más constante. Y a mí me encanta este tipo de cosas que son como... Uno las ve que son porque sí, yo me fumo un puro con un amigo y generalmente es una conversación de negocios o una buena plática o me tomo un espresso y generalmente pasa alguna charla buena. Pero estaba viendo que realmente biológicamente sí tiene como un trasfondo. Por ejemplo, el puro es un estimulante cerebral que promueve pues ese aspecto de charlar o de profundizar un poquito con la gente. Y el sauna es uno de estos espacios que creo que lleva a este tipo de conversaciones o charlas. Se me hizo muy interesante, muy chistoso. Alfonso me pasó tu currículum, generalmente para conocer, en dado caso que no conozcamos a las personas, pues les pedimos un poquito más de información para saber un poco más de la persona, que me pareció impresionante, si te soy honesto, muy, muy interesante, pero ahorita platicando contigo me dijiste algo que me parece súper importante. Estudié esto, pero no lo pongo en mi currículum porque la verdad es que no lo ejerzo. Y creo que hoy estamos en una etapa en la que, tanto en redes sociales como en los currículums, intentamos poner lo más que podamos y y llenar nuestras vidas de ciertas cosas. Pero en realidad no nos hemos parado a pensar si en realidad eso nos lleva a un objetivo, nos lleva a una dirección. Y bueno, me pensé en empezar con eso, si tú nos puedes platicar un poquito más quién es Fernando y por qué estás aquí. Muchas gracias Alfonso y muchas gracias por la invitación, Un gusto. Eugenio. Ciertamente es un espacio, de hecho, donde ordinariamente estoy en silencio, casi no platico, pocas veces platico con la gente. Y bueno, se dio la conversación en este espacio y es así como llega la invitación con Alfonso. Igualmente, pues, digo, ustedes que conocen más a Alfonso, seguramente se ve que es una persona un poco más introvertida, al menos tiene esa tendencia y se ve, pero al final de cuentas se fue el espacio para cruzar 2, 3 comentarios, realmente no es que haya sido tanto espacio, pero sí el poco para que saliera la invitación. Y bueno, Fernando Trujillo tampoco es una persona así extraordinaria como tú lo comentas, la verdad es que es un halago, pero tampoco quiero jactarme de que soy tan extraordinario. Soy tan ordinario que busco lo extraordinario, sin duda, como cualquier ser humano. Busco, sin duda, el cambiar el metro cuadrado que me corresponda en mi vida y en la vida con quien estoy, ¿no? Pero sin ninguna presunción y sin ostentar de nada, ¿no? Sí. Y bueno, pues un chavo, desde niño fui muy deportista, fomentado por la propia familia, mi papá basquetbolista, de hecho él fue parte del primer equipo de lechugueros profesional de basquetbol de aquí de León. Dejó el basquetbol porque fueron 8 de familia. Mi abuelo le dijo, o juegas o mantenemos la familia, porque era una época muy difícil
en el cual el deportista tenía que pagar todo, aún siendo profesional tenía que pagar todo. Y bueno, pues él estudió lo que ahora es la Salle, antes era el UBAC, estudió contador público. Y bueno, vengo de una familia trabajadora, luchona, y igualmente pues una madre con un sentido de perseverancia. Si en algo puedo distinguir una herencia de parte de mi madre es la perseverancia, ¿no? Y bueno, pues en esta vida me ha llevado por muchas cosas, desde estudiar en una institución muy sencilla en primaria en el centro de la ciudad, Jovita Medina, y después pasar al Instituto Lux en secundaria preparatoria y la Universidad de Ibero. Pero ciertamente desde niño, que algo posiblemente no venga en el currículum y que viene precisamente, que no viene, pero cobra sentido de la profesión que sí pongo en el currículum, es que desde niño yo tenía una inquietud vocacional. Y en esa inquietud vocacional nunca se dio el momento hasta la universidad, que estudiaba arquitectura. Y de hecho, pues se reflejaba porque desde niño me gustaba mucho ayudar a los demás. Siempre estuve en apostolados, fui parte del movimiento Regnum Christi por mucho tiempo. Me tocó dirigir Juventud Misionera aquí por 6 años, organizar Juventud Misionera, que seguramente lo identifica. Sí. Estuve en otra organización donde ayudábamos muchísimo a las familias en León, cuando todavía lo que era Altasia, atrás de Altasia, toda esa colonia, pues era una colonia pues sin trazo de calles, y ayudaba muchísimo a esas familias desde joven, con despensas, llevándoles educación financiera, y como llevábamos una chef nutrióloga de cómo ellas podían, las señoras con lo poco que tenían podían hacer de comer con gusto, y que sin sentir el peso de que sin tener con todos los ingredientes pudiesen hacer algo rico para sus hijos y para su familia, ¿no? Interesante. Entonces, también pues un sentido competitivo lo tuve desde muy niño en natación, llegué hasta nacionales, básquetbol igual, tenis, por supuesto también, fueron mis 3 deportes del alma. Y bueno, pues ya después por el básquetbol una lesión en la columna me impidió seguir al ritmo que quería. Todavía hace pocos años jugaba tenis, hace 2 años y medio me operaron de la columna, un diagnóstico mucho delicado, lo cual ya me paró el ritmo. Pero bueno, pues hoy felizmente casado, padre de familia, una familia de 5, muy contento. Mis hijos, sin presionarlos, también son deportistas. El mayor acaba de ir a un nacional, te lo acabo de comentar. Creo que es su 4º o 5º nacional de básquetbol representando a Guanajuato. Y bueno, pues ahora el trabajo de él, igual de los otros 2, son muy dedicados al estudio. Y lo menciono por la gratificación que me deja y que es parte de la pregunta que me haces de quién es Fernando. Y bueno, recientemente Santiago, teniendo el mejor promedio de su generación, le ofrecen la beca de excelencia en la Náhuatl de Querétaro. Adicional de que le interesaba llegar a un equipo de básquetbol fuerte, la Náhuatl de Querétaro, perdón por el comercial, pero está entre los 8 equipos de básquetbol más fuertes a nivel nacional. Y eso pues a mí lo menciono porque pues me llena de orgullo, ¿no? Claro. Nos proyectamos en nuestros seres amados y bueno, pues en lo general. Y rápidamente dentro de esa inquietud, precisamente la vinculación con los Legionarios de Cristo, viene el poder estar 6 años realmente como seminarista experimentando la situación. Ya desde antes, yo desde la universidad ya trabajaba. A mí me tocó fundar la preparatoria de Cumbres, okay, desde abajo y ayudando ahí al padre Patrick. Y bueno, pues ahí yo inicié toda mi vocación docente, la inicié desde el apostolado. Realmente yo iba sin que me pagara nada, ¿no? Ya después hubo una remuneración muy significativa porque era mucho trabajo y bueno, pues viene ahí el fomentar la vida de ser formador, ¿no? Formador de seres humanos. Y bueno, pues desde el 95 a la fecha siempre he estado empapado en ese tema. En el seminario, si algo que me dijo mi papá fue, si vas a salir con algo, sal con un producto, y bueno, ahí es donde sale la licenciatura en filosofía. Okay.
parte la hice en Salamanca, España, y después ya concluyendo en Thornwood, Nueva York. Y después viene por la preocupación de ejercer mejor mi carrera, pues viene la maestría en Ciencias de la Familia, cómo poder ayudar a los niños, a los jóvenes, dentro de entornos a veces difíciles que tienen desde su casa, y no a veces, muchas veces o siempre, y que se pueda cumplir los propósitos de aprendizaje en medio de las incertidumbres que a veces viven en sus respectivos hogares, ¿no? Espero haber hecho un resumen. Súper interesante. Algo chiquito. Y yo quisiera volver al día que nos conocimos, ahí en el sauna. Y la verdad es que fue esos 5, 10 minutos que estuvimos ahí en el sauna, la verdad es que para mí me impactaste desde la manera en que hablas, porque dije, está preparado, o sea, se ha preparado toda una vida y no me cabe duda, como te acabas de expresar ahorita. La verdad es que es súper interesante todo tu recorrido y toda tu odisea. Y en ese día en el sauna me causó un poco de intriga saber quién era Fernando, porque la verdad en el club no se encuentran muchas personas de esta calidad, de este calibre como el tuyo. Y la verdad es que por eso dije, no, ¿sabes qué? O sea, tengo que abrirme un espacio con Fernando. Enos aquí. Tú también, gracias por el tiempo y por la aceptación. Y no por demeritar, pero creo que a veces también, por ejemplo, Fer dice que tú eres introvertido. Un poco a veces. Que sí, a cierto punto, pero creo que, y de ahí viene como el objetivo de hacer estos tipos de charlas más largas, más crudas, más reales. Que es lo que platicaba con Alfonso mucho al principio, creo que hay muchísimas personas muy interesantes. Y hoy, la manera en la que pues convivimos o la manera en que estamos al día a día con el celular pegado todo el día, o más en redes o más acá, o un poquito más apartados, creo que no nos da mucho la oportunidad de conocer a muchas personas, que como dices tú, tal vez en el club no hay muchas personas interesantes. Yo creo que puede haber muchas personas interesantes, o sea, también. Sí lo hay, pero no de el calibre. Sí, no estoy demeritando, al contrario. No, pero yo he hablado con bastantes personas en el club y sin embargo no había encontrado esa chispa. Sí, sin duda. O sea, dije, no puedo dejarlo ir, de que no te vas libre, Fernando. Y bueno, yo ese día corrí un medio maratón y recuerdo que Fernando me dijo, ¿qué onda? ¿Vienes del gimnasio? Y yo, no, vengo de correr tantos kilómetros. Va, buenísimo, ¿te estás preparando para algo? Y dije, no, pues para la vida. O sea, fue mi respuesta más natural. Y siento que a partir de ahí nos abrimos, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, nos abrimos y hicimos un poco de química, y lo que duramos en el sauna, pues ya, y se quedó. Y bueno, a mí me gustaría abrir, con algún tema que me interesó en la infografía que me mandaste. 43 escuelas nuevas y 9 sustituciones completas. ¿Cuál fue el mayor obstáculo del proyecto y cómo lo venciste? ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso? Te comento que desde la función pública, tengo 19 años en la función pública, y bueno, en mi primera etapa y desde la filosofía, precisamente estudiando un diplomado en el comportamiento humano desde el enfoque político, pues estaba interesado. Entonces los primeros 6 años de mi vida los dediqué como asesor del gobernador Oliva, desde el enfoque de escribir y de redactar mensajes, discursos, editoriales, pero inmediatamente me jaló el tema educativo y bueno, me nombran secretario técnico de la Secretaría de Educación, pero me dan un gran regalo al paso del tiempo, nombrarme delegado de Educación. ¿Qué es ser delegado de Educación en Guanajuato? Bueno, pues todas las entidades tienen una Secretaría de Educación y el estado aquí, que comprende 46 municipios, se divide en 7 delegaciones. Y me nombran delegado de Educación de
de León. ¿Qué representa? Pues León representa el 25% de población estudiantil del estado. Es la segunda ciudad o municipio con mayor matrícula estudiantil a nivel nacional. Y en ese momento, yo llego en el 2015 como delegado, atendiendo a la pregunta de lo que tú me comentas. León tuvo una expansión muy fuerte, de manera en la periferia, mucha casa habitación y con un nivel económico muy bajo. Que las familias o comen o pagan para el transporte. Entonces, el reto de tener muchos niños en la periferia sin tener escuela iba a ser un reto para la ciudad, el que hubiese más niños sin estudios. Entonces, para mí me ocupó el poder hacer todas las gestiones necesarias ante la Federación, la Secretaría de Educación Pública, donde es quien te otorga el REBOE, para abrir una escuela pública o privada. Y siendo sostenimiento gubernamental, pues también toda la acreditación para el pago de nómina de los maestros. Entonces, por supuesto que lo que más me motivó el reto pues, es nuestra niñez. Creo que si un regalo que recibimos nosotros, puedo decirlo o puedo afirmarlo, pues son los estudios y todo lo que implica estar en la convivencia escolar. Creo que es un regalo para la vida de cualquier ser humano. Entonces, por supuesto que en los recorridos, yo soy una persona, sí, donde tengo que dedicarle el tiempo necesario al escritorio, pero soy muy territorial, soy mucho de estar en la calle, viendo y dimensionando la problemática. Y en ese sentido, pues hicimos todas las gestiones para poder construir las nuevas escuelas. En aquel momento fui el delegado más joven, por lo cual también había un paradigma en si iba a responder a las necesidades que demanda la propia Secretaría de Educación en procesos formativos y en la organización y en el gobierno que implica, ¿no? Pero bueno, pues creo que la pasión, la profesión, la propia profesión de ser educador desde hace tiempo, pues me llevó a ello y bueno, pues fue a abrir preescolares, primarias, secundarias, gestión para nuevas preparatorias aquí en León. Y eso pues fue muy gratificante porque ya no solamente es también pensar en los niños, es también ofertar nuevos empleos, ¿no? Maestros que por primera vez pueden tener una mayor oportunidad de una plaza en nuestra ciudad. Y bueno, pues se crearon nuevas plazas, lo cual pues fue muy oportuno para todos los egresados en licenciaturas de preescolar, primaria o secundaria o educación física, ¿no? O educación especial. Entonces pues la realidad es que es gratificante el poder sembrar una semilla en tu ciudad y que posiblemente nadie te conoce, pero el hecho y la satisfacción de saber de que esas gestiones las hice y sobre todo el cómo saber, el que sepas cómo hacerlas para poder hacer un efecto en la vida de un niño y de una familia, pues es una gran satisfacción. Y al final de una ciudad también. Claro, es una ciudad que la prosperidad en la ciudad comienza en la educación. Entonces, pues al haber creado estas escuelas, pues por supuesto con un gran equipo, hay que decirlo, no es solamente yo, no es un tema individual. Tenía en ese momento un gran equipo, teníamos la sensibilidad también del entonces gobernador Miguel Márquez, del secretario en ese turno, el ingeniero Eusebio Vega, y que creyeron en mí. Y en el entorno del municipio estaba Héctor López Santillana en el gobierno, y que creyó en mí porque el municipio, dentro de la apertura, es hacer todas las gestiones con el municipio para la donación de los predios, para que estas escuelas pudiesen pues existir. En ese momento Santillana era presidente de León. El presidente de León, es correcto. De lo que mencionas salen tres puntos importantes. Una de las razones, o algo que he pensado últimamente o platicado con mi papá, es que León ha sido una ciudad que se ha expandido mucho al estilo de Guadalajara, ya casi pegando con Silao así. Pero una de las dudas que a mí, y tú que estuviste en el tema, a ver si me puedes ayudar, es, hubo mucho tiempo que se bloqueó la construcción vertical y se apostaba mucho más para extender la ciudad, siendo así que he visto que tiene muchos beneficios, pues concentrar un poquito más la población. Sé que León pues no fue construido o tan planeado como para ser vertical como otras ciudades, eso genera muchísima
pues tanto inversión como infraestructura, X y Y, pero creo que me estaba leyendo sobre los beneficios de una construcción vertical. Tanto en la seguridad es más fácil como policía ir a algo vertical que irte hasta estas colonias que están o estaban muy lejos. Y mi duda es por ahí, por qué el gobierno incentiva más a que se expanda una ciudad a que crezca por arriba? Yo creo que más que el gobierno son los propios empresarios, Okay. bajo los intereses de poder tener tierra barata y poder hacer desarrollos en la periferia. Bueno, Pero yo invito, para no hacer un señalamiento, invito a que tenemos que tener la sensibilidad la sensibilidad muy amplia de que yo puedo ganar sobre mi propio desarrollo, pero hay un fuerte equipamiento que se tiene que hacer y eso lo hace el gobierno, no lo hace el empresario. Escuelas, mercados, centros de salud, seguridad, iluminación, drenaje, agua pluvial, etcétera. Entonces, la realidad, y bueno, el dinero, eso es lo más barato. Lo que está costando y lo que cuesta a una ciudad expandirse son los valores con los que crecen los niños. Hice un estudio en el 2018 donde los niños en la periferia pues viven solos porque la dinámica de trabajo papá-mamá es ir a trabajar y pues muchas veces es desde muy temprana edad los hijos mayores asumen una responsabilidad papá-mamá que no lo debe de ser sobre la educación de sus hermanitos y hacerse responsables de, hijo, ahí está la comida en el refrigerador, calienta, darle de comer a mis hijos. Es difícil decirlo porque también hay que comprender que papá y mamá quieren salir adelante y trabajan por tener esa casita y eso también es muy loable. Sí. Pero creo que la principal empresa de un hogar son nuestros hijos y en ese sentido el abandono a nuestros hijos después nos sale mucho más caros. El abandono a los ciudadanos pequeños después a una sociedad nos sale mucho más caro en todo sentido. Y bueno, pues en este estudio hay muchas colonias muy longevas de León que en nuestro análisis decíamos es mucho mejor que la ciudad tenga una densificación vertical, que ya esta densificación esté asentada en estas colonias viejas, donde se puedan asentar y donde está la escuela, donde está el mercado, donde está el parque, y pues el niño puede tener otro estilo de vida que en la propia periferia. Y además, posiblemente pueda estar cercano a la abuela, a los tíos, y ese entorno también permitiría tener mayores factores de protección hacia el infante en su propio desarrollo. Perdona, que te va a explotar. Tómale tantito al agua. No voy a hacer un desastre, perdón. Todo súper interesante. Todo súper interesante. Entonces, bueno, pues el hecho es que este estudio nos marca la importancia de que León tiene que apostar la densificación vertical para aprovechar estos espacios, aprovechar los familiares que viven en el entorno, pensando que ese niño puede tener un mejor entorno dentro de su desarrollo, pensando en que va a estar no solamente para el equipamiento urbano, sino puede estar mejor cuidado en la dinámica familiar por familiares. Sí, creo que aquí hay dos puntos súper interesantes que mencionas. Para mí el primero es, creo que como sociedad a veces señalamos rápidamente al gobierno, a las instituciones, y hoy que me toca estar detrás de una, en este caso pues privada, o que lo platico contigo, te das cuenta que hay un trabajo grande y de mucho tiempo de muchas personas en cosas como este tipo de proyectos que sí están pensados, que sí se intenta que mejoren. Tanto en el hecho, por ejemplo, de la construcción o esta expansión de la ciudad. Mi papá o mi familia se dedica un poquito a la construcción de un fraccionamiento y hoy existen muchísimas reglas o al menos obligaciones que tiene que tener construcción, como tanto planteo de árboles, a ti te toca electrificación, el tema de bancas, áreas verdes, que vías creo públicas. Que vías públicas, incluso ciclovías, que antes no estaban, y eso significa que hubo un trabajo importante durante todo este año de este tipo de organizaciones. Eso me parece un punto importante a mencionar, que creo que a veces se señala muy fácil. Y el otro, y muy importante, y que tú te enfocas mucho, es la importancia del estudio como persona
como familia y como sociedad, Claro. ¿no? Yo creo que siempre tenemos que buscar el punto de equilibrio y bueno, pues creo que los desarrolladores, a todos nos gusta, teniendo un negocio, a todos nos gusta ganar y ganar bien, pero creo que si la vida nos ha regalado un porvenir y nos ha regalado un bienestar, ¿por qué no ceder un poco de nuestra propia utilidad pensando en la herencia que puedes dejar a tu propia sociedad y buscar un esquema de trabajo, un plan de negocios que tenga ese punto de equilibrio? Las condiciones de un desarrollador ya teniendo edificación vertical en la mancha urbana, pues precisamente puede atraer en ese plan de negocio beneficios porque ya hay muchas condiciones que en la periferia tú tendrías que estar construyendo y que ya realmente están aquí. Sí, sí, sí. Podría darse adecuaciones, podría a lo mejor solicitarte mejora de un parque cercano sobre el edificio que quieras construir, pero considero que eso es mucho más, menos oneroso que todo lo que conlleva, pero también hay que pensar más allá, es decir, puedo pensar, yo voy a construir mi desarrollo, pero todo el equipamiento urbano que requieren una familia, pues sale también de todos los mexicanos, en este caso, del erario público, y es un esfuerzo titánico, ¿no? Entonces, creo que más vale tener ciudadanos bien formados que el día de mañana contribuyan a algo positivo y que esa contribución también te la devuelvan porque a ti te va a beneficiar. O sea, tiene una causa-efecto que puede perjudicarte o te puede beneficiar. Sí, de acuerdo. Creo que... Adelante, adelante. ¿Qué sientes tú cuando, o sea, aparte de gratificación, que lo mencionabas, en todos esos proyectos que tú hiciste al cambiar las vidas de los niños, de las familias, ¿tú qué sentías? O sea, ¿cómo te proyectabas y qué es lo que pensabas de que, por favor, o sea, sigan el buen camino, o sea, sigan, no sé, el camino de la educación, o sea... Yo creo que hay que amar con los hechos y bueno, al menos yo mi educación no fue una educación de protagonismo, sino fue una educación de que los hechos hablaran por sí mismos, de lo que tú quieres hacer por los demás. Y es difícil decirlo porque precisamente hoy, en medio de de la dinámica con la que vivimos, de los medios, de que todos queremos postear una buena fotografía, todos queremos presumir algo, la realidad es que, bueno, al menos para mí, es mucho más gratificante el saber quién soy y que lo que hago puede trascender. Aunque no conozca a las personas, para mí eso es una gran satisfacción. Cuando yo llegué aquí a la delegación, existe una dinámica de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Y bueno, en ese momento, ahí creo que decía 2000, pero la realidad es que te participaban 700 niños en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Bueno, con todo el equipo logramos que participaran más de 17,000 niños, pero ya en la etapa regional. Intramuros participaban ya cerca de 50,000 niños, lo cual ya era un filtro para que en la etapa regional o estatal llegaran los más preparados. Guanajuato, para poder participar en la nacional, tiene 9 lugares. Y bueno, para mí, desde el sentido competitivo que tengo natural, para mí era, si puedo ocupar los 9 lugares, pues qué mejor. Y no lo hacía por dejar sin lugares a las otras delegaciones, sino para mí era un tema de medición, de que mis niños es una manera de medir que van en el camino de la movilidad social, ¿no? Van teniendo experiencias y que también desde el ejercicio de convivencia, algo que también tuve el atrevimiento es que se abriera la convocatoria a las escuelas particulares. Entonces las autoridades de escuelas me decían, oye, no, pues es que nos van a ganar, saben más, tienen mayores habilidades, mayores herramientas de trabajo. Y les decía, no tengan miedo y tienen que tener más confianza en ustedes y que tienen esa confianza la tienen que transmitir en la enseñanza-aprendizaje de los niños de escuela pública. Y bueno, pues era muy bonito ver en los patios a la hora del concurso que lo que prevalecía era el talento y no el estatus socioeconómico y entre las propias familias. Sí. Entonces, te puedo decir que hubo niños que nos representaron de las escuelas públicas y que ya en todo el proceso no nos llegaban niños de escuela particular a representar a México, ¿no? O a representar a Guanajuato. Y no es decir que uno es más que el otro, o sea, es en la tendencia que una escuela pública privada tiene mejores condiciones para la enseñanza-aprendizaje, pues es más
tienes una visión de que te van a perseverar y los representantes van a ser ellos, ¿no? Entonces eso también sirvió para irles generando confianza a la estructura gubernamental de que aunque tienen menos horas de estudio, ¿no? Dentro de su horario, pueden lograr y pueden hacer cosas extraordinarias, sobre todo que los niños crean que sí la pueden hacer. Entonces recuerdo una niña, Natalia, que después ella estudió preparatoria en la UG en el centro. Pues ella por supuesto fue en secundaria a competir por México y después fue a Europa a competir en nivel preparatoria, ¿no? En la Olimpiada Nacional Femenil de Matemáticas. Entonces para mí eso es un orgullo que aunque yo ya no los vea, saber que estamos realmente, provoqué que hay niños que están teniendo proyectos de vida un poco más ambiciosos. Sí. Buenísimo. ¿Qué cantidad de historias escuchamos, pensado ahorita, como esta, de gente mexicana que es muy talentosa o con un potencial, y ves las Olimpiadas y escuchas este tipo de historias y dices, es que sí hay gente con ese potencial, pero lo que yo he pensado últimamente, y también lo mencionas, es una de tus visiones y tus objetivos es, con lo que has aprendido o con lo que has vivido, promover y enseñar a las personas o potencializar, por ejemplo, a estos niños, que a mí se me hace increíble. Pero lo que yo pienso últimamente es, creo que como sociedad estamos, hablando solamente de México y hablando ahorita de, pues, como ciudades y así, muy separados. O sea, creo que como veo en el tema de la construcción, por pensarlo, como los empresarios, separado del sector privado y el sector público, nos comparamos, por ejemplo, con China, que es un punto comparativo tal vez diferente por el régimen político que tienen, pero aún así creo que como sociedad mexicana cada vez hay un individualismo y una separación más importante, ¿no crees? Sí, hay una separación y es una división, pero hay que ver los hogares, ¿no? Hay que ver los hogares y precisamente si los niños desde su infancia están divididos, ¿por qué? Porque el niño quisiera tener en la tarde a sus papás. Hay tres elementos fundamentales en el desarrollo del ser humano y se asientan desde el vientre de la mamá, se fortalecen en los primeros 3 años, que es la seguridad, la autonomía y la confianza. Y eso después lo vamos desarrollando. Y esos 3 elementos dentro del desarrollo del ser humano, pues implica el sano apego hacia tus papás. Y si no tienes eso, ¿cómo vas a tener ese sano apego si tu mamá todo el día está trabajando, tu papá está todo el día trabajando? Entonces, aquí hablabas de algo muy importante con el tema de la empresa. Yo, desde la función educativa, mencionaba en diferentes mesas a los empresarios que tenían que tener la sensibilidad que si bien su cadena de producción es importante, es más importante que esa mamá salga un rato a recibir las calificaciones y el reporte de sus hijos. Entonces, muchas veces la gente obrera no tiene ni el espacio para tener una vinculación con la escuela y que más allá de la vinculación de la escuela es la vida de su hijo. Entonces, totalmente. Si nosotros no generamos pequeñas acciones que permitan la unión familiar y que dentro de esa unión familiar permita que esa familia, y en este caso los papás, eduquen a sus hijos, pues ¿cómo vamos a esperar una sociedad unida cuando tenemos familias desunidas por diferentes circunstancias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, se me fue esta parte, pero yo quiero volver al tema de los deportes, de cómo te lo inculcaron. ¿A ti en qué te ha beneficiado el tema del deporte? O sea, ¿cómo te fundó esa base del deporte para tu persona profesional? ¿Cómo te ha ayudado el deporte en cuestión de hábitos, disciplina, pensamientos, en forjar tu mentalidad? Y en ese caso, en afrontar esa adversidad, que a la hora de tú ya ser el profesional en tema de gubernamental, ¿cómo te ha apoyado eso y cómo van de la mano? Te voy a dar un ejemplo de atrás de ahora, de la actualidad hacia mi pasado.
Cuando era delegado reunía a todos los directores que, identificando que tuviesen talentos en algún deporte, preparé una presentación precisamente para explicarles todo el desarrollo de habilidades blandas que tiene una persona por precisamente estar en el deporte y sobre todo en un marco competitivo, ¿no? Y los sacrificios que tiene también, porque llega un momento donde es el sacrificio de buscar el espacio para poder estudiar, pero que el mismo deportista tiene un alto compromiso por sacar todas sus tareas adelante. Entonces los reuní y les dije, a ver, a partir de ahora ningún jugador o atleta me le van a impedir, o en positivo le dije, a partir de ahora van a brindar todas las facilidades para que estos niños vayan a estatales, regionales, nacionales, selectivos, etcétera. Y claro, ya la solicitud fue sobre todo la explicación, ¿no? Y el fundamento del por qué es importante apoyar a los atletas y que además algo muy importante que les sensibilicé a ellos es que son personas con un liderazgo positivo en su escuela. Entonces, si tú tienes un liderazgo positivo en tu escuela, también cuídalo, ¿no? Si tú tienes niños conflictivos, tienes niños con problemas, pues tienes que buscar un punto de equilibrio en la comunidad escolar en el que puedas fomentar un buen ambiente de convivencia, y qué mejor que con liderazgos positivos como lo son los propios deportistas. Entonces, con ese hecho que fomenté desde mi profesión, te puedo decir que convencido de estas decisiones y del desarrollo que genera el deporte dentro de las habilidades blandas que le vienen a abonar a la vida profesional, también los quise convencer de que hay habilidades que no solamente van a estar en la parte áulica, sí las encuentras, pero su desarrollo es mucho más lento que en el propio deporte. Entonces, es mucho más potenciable y mucho más ágil encontrarlo en el deporte. Entonces, mi vida fue muy curiosa porque nosotros somos originarios del barrio de San Juan de Dios. Okay. Y bueno, pues... nieves del mundo. ¿Mande? Con las mejores nieves del mundo. Las mejores nieves del mundo. La verdad es que fue mi primera infancia. Era muy bonito ir con mi triciclo, mis juguetes al barrio. Para mí era muy pintoresco ir. Sí, pero también tenía un papá muy inquieto y un abuelo paterno muy inquieto, que la ciudad... Y eso que la ciudad en ese momento era muy pequeña, pero les gustaba mucho el campo. Entonces, en aquel momento nosotros nos fuimos a vivir, yo creo que a mis 3 a 4 años, nos fuimos a vivir a lo que era la periferia de la ciudad. En aquel entorno, pues era una carretera partiendo de aquí de López Mateos, donde está el Seguro Social T1. De ahí comenzaba la carretera. Pues aquí... Exacto. Entonces, comenzaba la carretera y bueno, pues empezó todo el desarrollo de Jardines del Moral, Panorama, Lomas del Sol, en este caso, en aquel momento la UBAC. Bueno, la UBAC a lo mejor ya estaba también, en medio de la nada. Y construyen un club que es en aquel momento Racket Club. Entonces, Racket Club. Mis papás, que ahora es Cumbres, mis papás se hacen de una acción y yo desde niño, pues ahora sí que era estar en el agua todo el día. Mi motivación era regresar de la escuela y era nadar. Y bueno, se dan los resultados de poder estar participando hasta a nivel nacional. Me canso del tema un poco para platicar la casuística de por qué otros deportes. Me canso un poco de eso porque tenía un entrenador muy bueno, pero que le gustaba mucho el alcohol, ¿no? Y perdimos un nacional porque el compromiso en aquel momento era llevarnos al Nacional Querétaro. No llega y pues perdemos el nacional. Nuestros papás un poco muy relajados, confiaron todo, el entrenador no llegó, me frustré y bueno, pero yo ya estaba también jugando tenis y bueno, pues también fue una época muy bonita donde en aquel momento precisamente nace el Britannia, nos incorporamos al Britannia, recobró una fuerza, tuvo una fuerza desde el inicio muy fuerte con respecto al tenis y bueno, pues en ese sentido competitivo el tenis. Y después ya el básquetbol nace en secundaria. Y bueno, partí de secundaria, comenzó el básquetbol en el Instituto Lux y bueno, pues ahí empecé a jugar con el selectivo de la escuela y después estaba participando o representando a León en estatales y en nacionales. Y bueno, pues en esta dinámica la verdad es que el trabajo en equipo, la capacidad de resiliencia de poder
de vivir una frustración y de tener una mentalidad fuerte para poder superarte en ese momento. Ser resiliente, ¿no? Ser resiliente y bueno, esa dinámica de que estás abajo y después arriba, y refiriéndome al básquetbol, y bueno, pues tienes que ser muy resiliente para poder gestionar tus emociones en el momento que vas perdiendo y cómo te puedes sobreponer para poder estar ganando y sostenerte, tener una mentalidad fuerte para sostenerte arriba del otro equipo y poder llegar hasta el último segundo y poder ganar. Y en el tenis eres tú solo. Y en el tenis eres tú solo, entonces también es importante. Sí. Eres tú solo y no eres tú solo, porque me tocaba en aquel momento ir a Nacional, me acuerdo en Guadalajara, en el Club San Javier, donde estás solo, pero desafortunadamente a veces los papás se metían, y bueno, pues ya no estás solo, ya no estás jugando contra otra persona, estás jugando a veces contra 2 o contra 3, Sí. y la verdad es que todo eso te va forjando y te va formando, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Creo que ahorita lo platicábamos un poquito antes, cómo yo también soy jesuita, chistoso, estuve igual en el Lux y en la Ibero, y platicábamos cómo, en el tema de la escuela, cómo se ha enfocado, promovido un poquito, bueno, mucho, la inclusión. Dejando, en el aspecto competitivo o en este aspecto de deportes, ¿cómo se ha disminuido esta intención de competitividad? Porque todos tenemos que jugar y porque no todos somos iguales, entonces hay que igualar todo de esta manera, ¿no? Cuando tú mencionas que uno de los rasgos más importantes tanto en tu carrera estudiantil como profesional, como en la vida, fue esta competitividad que tuviste en tu vida, ¿no? Claro. Y los tres creo que podemos compartir en este sentido, en lo que te hace el deporte y lo que te hace esta competencia que viviste durante toda tu escuela, te forja de una manera muy importante, ¿no? Yo creo que el deporte te permite crecer en la vida, en el ensayo y vamos, y practicar el error, el que te puedas equivocar y el que te puedas levantar, y es un marco muy noble. Sí. Pero cuando ya entras a la vida real de la vida del trabajo y que te tienes que sostener la oferta y la demanda, tú estás precisamente por lanzar un producto y bueno, pues seguramente tienes muy bien estudiado quién es tu competencia, cómo puedes generar un valor agregado sobre el producto que vas a generar, pues ahí entra de manera natural la competencia, y creo que la competencia es muy sana si la enfocas desde el marco de no del mismo producto, sino de que si es algo que te va a llevar a que tú te realices como persona. Yo creo que una persona que tiene ese enfoque de realización personal sobre lo que haga, va a transformar la sociedad y va a transformar su propio entorno. Pero si tu propio fin es ganar por ganar sobre un producto, sobre una cosa, creo que puede tener éxito, pero no, y a lo mejor puede ser hasta millonario, pero no necesariamente puedas estar realizado como persona. Sí. ¿Cuántas personas sabemos en la historia de la vida que han llegado al suicidio y que son exitosas económicamente, pero no son exitosas en su propia vida? Entonces, sí, qué importante es que tengamos una vida interior satisfecha, una vida interior que nos ayude a saborear el presente, a tener la tranquilidad de aprender del pasado, saber perdonar aspectos, cosas, personas del pasado, perdonarte a ti mismo, y para poder precisamente ser resiliente, gestionar tus emociones y poder proyectarte en el futuro, ¿no? Entonces, pues es algo necesario y fundamental. Eso que dices está súper interesante porque hay muchas personas que no se perdonan, o sea, que están atados al pasado, que, o sea, por más absurdo que suene, es como, es que no, porque hice esto y porque me peleé con esta persona y no sé, o sea, están atados, no sueltan, no perdonan. Y entonces, ¿cómo tú les puedes dar una solución? ¿Cuál sería una manera de perdonarse? O sea, ¿cómo podrían seguir adelante y vivir el presente? Tampoco que se preocupen por el futuro,
porque también es otra cosa de que, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué pasa si, no sé, siendo Eugenio, de que qué pasa si no me pega el producto? Que, o sea, estás pensando en el futuro y te agobias, te angustias. O sea, ¿tú qué podrías recomendar con la voz de la experiencia? Bueno, experiencia me falta por los años que pueda vivir, pero creo que es muy importante que sepamos conocernos y que aceptarnos y saber proyectarnos. Esos tres elementos son muy importantes en nuestra vida y que estos tres elementos van a estar en ciclos, ¿no? Es decir, yo ya no soy el mismo de mis 25 años, ¿no? Ya no soy el mismo de mis 18 años, no soy el mismo de mis 38 años, ¿no? ¿Por qué? Porque voy evolucionando, porque precisamente voy dejando cosas atrás, voy liberando situaciones que me pueden preocupar, me mortifican y que para poder yo seguir creciendo tengo que aceptar mi realidad para poder proyectarme. De lo contrario, el vivir sin esperanza creo que es el primer dolor que nos podemos provocar a sí mismos. Complementando un poquito lo que mencionabas, o al menos yo en mi producto y lo que preguntaba Poncho en cómo sabes o cómo no generas esta cierta como ansiedad en si sacas un producto, o cómo fue tu pregunta. Sí, o sea, que las personas siguen atadas al pasado o siguen o se están preguntando qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un futuro y... O están soñando en el futuro. Ajá, Sí, sueñan en el futuro, justo. más bien, y eso yo creo que lleva como a pensamientos que no existen Intrusivos. y dicen, no manches, ya te estás frustrando, llega la ansiedad y pues es una bola de nieve. Sí, yo era mucho de ese sentido y nada más como llegando a esta respuesta, complementando lo que decía Fer. Creo que la diferencia en cuanto sacas un producto o cuando estás haciendo un proyecto de este estilo es, al menos a mí en mi caso, no me genera esa ansiedad en el caso específico de esto o de lo que esté haciendo, porque primeramente genera valor para mí y lo hago para mí y es un producto que consumiría yo, entonces el primer punto para mí ya está completado, ¿no? Y eso me da mi tranquilidad. Y después es que realmente estoy buscando valor para los demás. Entonces, eso es el otro segundo punto que me genera tranquilidad. Si con este proyecto del podcast, siempre lo digo, si una persona a esta plática le genera algo de valor, yo me doy por bien servido. Si la escuchan 800, 90 y 800 la critican, pero 90 la dicen algo positivo, para mí eso es mucho más importante y creo que tú lo vives en esto. Retrocediendo un poco a lo que nos comentabas, Fer, a mí me parece súper importante y me gustaría platicar un poquito más porque creo que muchos aspiramos a eso en cómo llegaste a ser asistente de un gobernador, en este caso de Guanajuato, o asesor, asesor. Un gobernador, hay que aclararlo, no tiene un solo asesor, tiene muchos asesores y a lo mejor hasta gente mucho más cercana que teniendo una función dentro de gobierno, siendo titular de alguna dependencia, realmente es la persona todavía mucho más cercana. Lo aclaro con toda humildad. Sí. Mi posición nace porque también estando en el sector educativo, llegó un momento donde ya no hubo un valor sobre mi trabajo, hubo una promesa sobre una dirección y la persona ya sin valorarlo, en este caso, acompañado en aquel momento de mi director espiritual, que fue muy claro, dijo, mira, cuando hay una persona que deja de valorarte es mejor renunciar. Okay. Y en este caso, yo renunciaba a una institución, y la verdad es que soy, pues, digo, pocas veces prefiero vivirlo más que decirlo, pero soy un fiel creyente en la providencia de Dios. Y bueno, pues sí, al poco tiempo buscaban un perfil como el mío para una coordinación de asesores, en este caso el entonces gobernador Oliva, y pues nos dedicamos un pool, 4 personas, 4 asesores, de todo lo que eran sus discursos, editoriales, porque estábamos todo el informe de gobierno de todas las dependencias,
Y bueno, pues yo en esos 6 años aprendí mucho del servicio público y de ser político, pero también yo veía que hasta ahí iba a llegar mi gusto, mi apetito dentro de la función. Pude transitar a la siguiente sexenio con la solicitud de que pudiese regresar al sector educativo desde la función pública, tratando de precisamente de poder ayudarle más, más personas del servicio público desde la educación, ¿no? Desde lo que yo sé, desde lo que creo que domino y de donde yo puedo tener un mayor alcance para ayudar. Y en este caso pues sigo un principio de que si es de vértice a base, y pues he forjado y me gusta. ¿Qué significa? Vértice a base. Vértice a base. Si tú identificas un triángulo equilátero, ¿no? Vértice a base. Entonces, cuando tú forjas tu liderazgo, ¿no? Y estás en este vértice, pues y sostenerte ese liderazgo desde el vértice, porque en cualquier organización empresarial también hay quien te quiere tumbar desde ese nivel o de abajo hacia arriba. Entonces tienes que forjar un liderazgo que te permita precisamente también forjar un liderazgo para que puedas gobernar, pero desde el enfoque que yo doy es para poder ayudar. Entonces poder llegar a mayor número de personas que me permita precisamente impactar. Y en este caso para mí fue fabuloso. Digo, la verdad, no sé si ubican a Manuel Martínez. Él ahorita es director general de Corpo Vino, y fue uno de mis alumnos. Y bueno, hay muchos casos y muchas historias en el cual pues me inspira el poder, vamos a decir, mi profesión me inspiraba, mi propia profesión me inspiraba a ayudar a los demás. Y en mi sueño decía, dimensionas lo que representa estar en la Secretaría de Educación de todo un estado y cuánto podrías ayudar, cuánto de lo que tú puedes saber puedes ayudar hasta propios directores. Y entonces el ser formador de líderes, ¿no? Porque estar orquestando directores de escuelas, pues a su vez es estar orquestando a maestros que puedan estar transformando la sociedad. Entonces para mí eso era muy, muy importante. Claro. Y es muy importante. Hay dos puntos que veo que te vuelves a esta base importantes, que son el enseñar o el compartir o dar a las personas, y la educación. Es correcto, en su momento, y tú lo viviste, lo comentábamos antes de iniciar, a mí hubo un principio que sí me lo compré, que fue un lema de la propia escuela donde estudiaba, que es ser hombres y mujeres para los demás. Y la realidad es que nos fomentaba mucho nuestro proyecto de vida en base al liderazgo, que a mi punto de vista ya hoy ya no tanto, pero era un liderazgo de servicio, ¿no? Precisamente piensas en tu proyecto de vida pensando en los demás, y la verdad es que es muy bonito porque creo que el tener un sentido de vida es muy importante. Si hoy precisamente mucho de lo que se recarga el individualismo es el yo-yo, ¿no? Yo, y se vuelca en ser muy atractivo por la inmediatez de las satisfacciones que puedes tener, pero a largo plazo ese yo, pues precisamente estás descubriendo que todo es para ti, y todo es pensando en ti, y todo es en tu ego. Y el pensar en los demás, que tengas un proyecto en pensar en los demás, un proyecto de vértice a base, pues la verdad es que eso dentro de lo que es, desde la parte organizacional, desde la parte de la sociedad, desde el núcleo familiar, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante el principio. El principio, digo, el día que ustedes tengan hijos, pues es muy natural, sus papás se proyectan en ustedes. Los logros que ustedes tienen son logros de ellos. Entonces, es algo implícito dentro del ser humano que muchas veces lo dejamos de lado. Yo, por ejemplo, respeto mucho, primero fomento mucho la dignidad humana, ¿no? Y dentro del marco de la dignidad humana respeto mucho las ideologías o el pensamiento de los demás. Tengan razón o no tengan razón. Pero, por ejemplo, el hecho de que la mujer hoy crezca profesionalmente me parece fabuloso, pero si creces y formas a las mujeres sin el sentido de su naturaleza, que es la maternidad, el día de mañana la mujer va a chocar consigo mismo y no se va a sentir realizada. O sea, aunque eso lo pongo bajo fuego, porque digo,
ya dentro de una estadística del marco de la parte terapéutica o la parte psicológica, no puedes negar algo de lo que tú estás constituido. Totalmente. ¿No? O sea, es decir, el ser humano está hecho para reproducirse. Totalmente. Y hoy, dentro del individualismo, es vender la idea de que con un ser sintiente, que es muy válido, es bonito tener una mascota, pero nunca va a suplir lo que, vamos a decir, nunca va a suplir esa parte biológica. Totalmente. Oye, por supuesto que hoy hay que trabajar en roles, claro que sí, ¿no? Yo ayudo mucho en casa, sé cocinar. Diario, algo de lo que gozo es la preparación del desayuno a mis hijos y a mi propia esposa para irnos a la escuela y al trabajo. Hay que compartir roles, sí, pero nunca hay que negar la parte de nuestro ser. Entonces, esta parte hoy, por ejemplo, feminista, de crecimiento profesional, te lo compro. Esta parte de equidad, te lo compro. Pero la parte de negarse a sí mismo, híjole, creo que eso el día de mañana nos va a cobrar factura a nuestra sociedad. Sí, totalmente. No tengo nada más que agregarle a eso. No, está súper bien dicho. ¿No? O sea, sí lo imaginaba de esa manera, pero jamás lo había escuchado. O sea, cómo lo pusiste, está súper bien dicho. Y bueno, volviendo a las bases de que nos corresponde aquí a cada quien, a las mujeres, a los hombres. Y ahorita como está todo el tema de hey, feminista, vamos a apoyar a todos. O sea, a ver, a los hombres, el día de hoy, ¿qué es lo que a ti te corresponde? O sea, ¿qué hace un hombre bien? ¿Y qué diferencia de una mujer? Porque, a ver, una mujer ya quiere hacer todo también. Es lo que tú estás diciendo. Que, oye, yo puedo hacer esto, y en realidad es que no. O sea, no puedes hacer todo y a ti te corresponden ciertas cosas, a los hombres les corresponden ciertas cosas. O sea, no queramos abarcar todo. Yo creo que ahí, Alfonso, hay que encontrar el punto de equilibrio, tampoco hay que irse a los extremos, pero llega un momento donde la propia naturaleza humana te pone a prueba la propia mujer y pone a prueba el propio hombre, ¿no? Y los alcances es un tema muy, muy pragmático en la vida ordinaria. Ejemplo, puede ser que a una mujer le guste las alturas, pero la tendencia desde la psicología es, ¿me puedes ayudar? ¿Te puedes subir a la azotea, por ejemplo? ¿No? No dudo que hay mujeres muy atrevidas. Yo tengo una prima muy atrevida, desde chica le gustaban también las motos. A ver, no lo voy a criticar, qué bueno que le gustan las motos. Y aclaro, porque a veces las feministas atacan en que yo estoy haciendo una observación. No, para nada. O sea, todo el feminismo desde el enfoque de crecimiento del desarrollo de la mujer, estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿No? Y el hombre tenemos que hoy, el día de hoy, aceptar esas realidades. Sí. Yo creo que el machismo, no estoy a favor del machismo, no estoy a favor también del machismo, porque es el otro extremo, ¿no? Claro. Es el otro extremo, es negar también una realidad de las grandes posibilidades que puede tener una mujer. Yo, por ejemplo, siempre en mis equipos directivos tengo mujeres. 100%. ¿No? Donde estoy convencido de que las visiones nos complementan y nos enriquecen, y no dudo que el día de mañana pueda yo tener, hoy, mi jefa, pues es la alcaldesa, ¿no? De León, Ale, y lo cual me siento muy orgulloso que me dirija y estoy muy orgulloso de aprender de su ejemplo, y es el punto de equilibrio que tenemos que tener los hombres, ¿no? En el que podamos entender que los roles los podemos jugar los dos, pero reitero, sin negar la realidad de nuestro propio origen. Ser también, ¿no? De nuestros orígenes. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que rápidamente hemos llegado, tan solo en la comparación de estadísticamente, muchas mujeres, y vuelves a lo mismo, ahora hay que cuidar mucho lo que se dice, no por criticar, pero se ha visto como señoras de 60, 70 años con una carrera profesional impresionante, sin pareja, y con 2 gatos, no llegaron a esa felicidad que tal vez en su momento sí la tuvieron, pero vuelves al principio y ¿qué realmente importa? El núcleo familiar, generar una pareja, generar un estilo de vida.
Y creo que también ese movimiento, digo, no es un tema en el que ahorita me quiero... Pero, si me permites, Eugenio, voy a hacer una aclaración. Si la mujer descubrió que su vida es la soltería, qué padre. sí, Pero porque fue una decisión consciente. Pero si la decisión es por una sinergia cultural y, no, y sí. dentro de esa conciencia, Sí. vamos a decir, permeó a su subconsciente una realidad que no necesariamente te la vas a pasar mal, a lo mejor te la pasas muy bien, pero creo que la mujer también tiene que tomar una decisión, así como el hombre, una decisión consciente de la vocación que quieres para tu vida, ¿no? Si es así, qué padre, pero es una decisión por sinergia, por una dinámica cultural, con una negación de tu propio ser. Creo que ahí la mujer tiene que plantearse hacia sí misma cuál puede ser el futuro de su vida, como igualmente el mismo hombre, porque hoy también hay muchos hombres siguen una tendencia. una ¿no? tendencia de vivir en una soltería muy larga y pensar casarse ya hasta los 40, 45. A mí me tocó vivir en España del 97 al 2000 y toda esa historia que estamos viviendo en México, Sí, España ya lo vivió en hace esos 20 años. O sea, eso ya ellos nos están dando la vuelta. Sí. Ellos están viendo ya que ellos están viviendo ahí están regresando a los principios de una sociedad, quitando cualquier sistema de creencia, de la aceptación del ser humano, la aceptación de que tener hijos es un don, es un milagro y es algo Una positivo, bendición. porque el individualismo desafortunadamente lleva hasta la negación de que procrear una nueva vida es algo bonito, ¿no? O sea, hoy esa realidad en muchos sectores lo ven como algo que puede estorbar, algo para lo cual no soy, Sí. ¿no? Porque prevalece más lo profesional, si no, no me puedo destacar. Y creo que puede converger perfectamente las dos cosas Sí. si hacemos un análisis desde tu interior, ¿no? Creo que ahí está toda la respuesta y es algo que mencionamos aquí mucho. No venimos y le quitamos también esa carga al invitado, no venimos a decir la verdad y tampoco nos creemos expertos en todo, pero sí a indagar en este tipo de cosas, ¿no? Si lo haces porque ya lo viviste, porque de verdad te genera un bienestar, adelante, pero haz esa introspección particular y no sigas una tendencia o una sociedad o un grupo, porque creo que eso al final no te lleva a nada. no te lleva a nada, pero bueno, es otro tema de otra plática. Acordemos de 3 valores que los vivimos desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Y igualmente arropado por nuestros papás. La seguridad, la confianza y la autonomía. Eso lo seguimos viviendo y llega un momento donde esos 3 elementos nos tienen que generar una estabilidad en nuestra vida. Si no tenemos una estabilidad en nuestra vida, hay que preguntarnos si estos 3 elementos realmente los tenemos o no los tenemos, si los hemos cultivado, si los hemos desarrollado, si los hemos desarrollado y están en el entorno adecuado para poder ser feliz. Entonces, pues digo, es un tema difícil, Sí. me expongo hablando del tema, pero Sí, creo que claro. también es de valiente hablando un tema Sí. así. Sí. Y lo hago desde el ánimo de que tengamos un sentido de vida, no lo hago en el ánimo de desacreditar a nadie, de que busquemos un punto de equilibrio de vida y que podamos pues, ser felices, ¿no? Sí. Qué interesante. Nada más me gustaría preguntarte, regresando, volviendo a lo del estudio, ¿qué recomiendas tú? Porque yo lo viví un tiempo antes de llegar al trabajo en el que estoy yo y tenía cierta discusión con mi mamá y me decía, ya párale, ya deja de consumir, ya deja de estudiar, deja de leer, ver videos. Y yo no, o sea, estoy aprendiendo, ¿no? Y después cuando llegué a cierta entrevista de mi trabajo, al trabajo que tengo hoy, o a lo que hago yo en mis proyectos de hoy, me rindió muchos frutos cuando no veía claramente. Pero me gustaría preguntarte, tú que el estudio lo has vivido en primera persona, ¿qué le recomendarías a la gente que nos escucha en cómo promover ese aprendizaje, pues? Yo creo que tenemos que tener cuál es nuestro proyecto de vida.
Creo que teniendo claro un proyecto de vida se van detonando motivaciones que te van conduciendo a esos aprendizajes. El que persevera alcanza, es decir, cuando tenemos metas, y esas metas le suman a tu sentido de vida, haces hasta lo imposible por llegar a ellas. Y dentro de ese camino, esa autopista que te lleva a aquella meta que quieres lograr, precisamente hay calles laterales o hay desviaciones que no te restan, que te pueden volver a incorporar a esa autopista, pero que sabes que necesitas incorporarte a una gasolinera para volver otra vez a recargar combustible, y a lo mejor eso es un retiro, a lo mejor ese es un espacio de descanso, a lo mejor es un libro, a lo mejor una es una experiencia, a lo mejor es una buena charla con amigos, a lo mejor es un libro, ¿no? Hablando dentro de las grandes preguntas que ustedes me mandaron, que qué libros recomendaban, hay unos libros sabrosísimos, de dos autores, uno es Noah Gordon y el otro es Ildefonso Falcones. Okay. Me encantan porque estudian la historia de lo que quieren crear en sus novelas y bueno, pues por ejemplo Noah Gordon te habla y te enamora de lo que es el vino de mesa, ¿no? En medio de historias de vida, de enamoramientos y de seducción positiva, pero al mismo tiempo de sueños de aquella época en España, del cultivo de la uva y cómo se cultivaba el vino de mesa, ¿no? Entonces, y ellos te dicen, ¿no? Pues, y estudian la historia de aquella época de su país, cultura, y te van relatando y dan una narrativa de historias muy interesantes, unas reales, sobre la historia del propio país y de donde está anclada esa historia, y otras le meten un poquito de personajes pues para darle más vida a su propio libro. Y el otro es Ildefonso Falcón, ¿no? Por ejemplo, La Catedral del Mar, ¿no? Una historia maravillosa sobre la construcción de la Catedral del Mar en Barcelona, y que vas tú precisamente, te va envolviendo, ¿no? Entonces, pues vas volviendo a aquello, pues vas tomando rutas que te pueden ayudar y te van siguiendo, que te van ayudando a tu vida. Claro, también en la vida hay que entender que hay desviaciones que te pueden hacer mucho daño, pero no olvidemos que esas desviaciones uno mismo la toma. Uno toma el riesgo de esas desviaciones, y a lo mejor también hay que decirlo, hay desviaciones en el cual sabes que te estás equivocando, pero que tú estás tomando esa decisión por el aprendizaje que vas a adquirir y el cual te va a llevar a que te tienes que levantar, ¿no? Entonces, no todo es malo en la vida. Claro. No, y pues bueno, para cerrar, a mí me gustaría preguntarte cuáles son tus no negociables, los que te han formado hasta el día de hoy y los que practicas en tu día a día. Mira, un no negociable es tu fe. Muchas veces y pocas veces se habla porque dicen que la política y la religión no se habla en la mesa. Pero yo creo... En esta sí. Yo creo que estamos equivocados. De acuerdo. Estamos equivocados porque es la realidad. La estructura de cualquier país está a través de la propia de gobiernos y hay políticos. Sí. Y por el otro lado... la fe de uno es algo real, ¿no? Estamos compuestos de materia humana y materia espiritual. El sentido de vida, pues es un tema espiritual, no es un tema tangible como lo que es esto, ¿no? Entonces, tienes que regirte por principios como principio de no contradicción, lo que es, ¿no? Hay otro principio que es el principio de mayoría. Entonces hoy, si la mayoría vive, entonces se crean verdades relativas, pero no necesariamente significa que sean buenas, ¿no? Entonces socialmente nos vamos dando permiso de cosas que tarde o temprano socialmente nos va a cobrar una factura, individualmente nos va a cobrar una factura. Entonces también es un tema de negación. Yo preguntaría, si tú tienes en tu sistema de creencias y en tu fe, eres católico, pero al mismo tiempo lo criticas y al mismo tiempo te niegas de tu propia fe, bueno, pues está bien, pero entonces busca una fe que te haga bien a ti, y que si te hace bien a ti y tú haces bien a los demás, qué bueno. Pero yo preguntaría, quisiéramos tener entonces por ejemplo una fe del islamismo extremo donde
parte de su sistema de creencias, que parte de la salvación es matando más gente, pues bueno, yo me lo preguntaría si entonces quieres tú eso dentro de tu sistema de creencias. Entonces, si eres católico, sé católico. Si eres cristiano en una de sus ramas, sé un buen cristiano. Pero creo que no hay que negar lo que tenemos, ¿no? O sea, la realidad es, desde nuestra historia, de nuestra fe, pues no hay que negarlas. Sí. Hoy creo, dice un autor, que hay opiniones, se respeta la opinión que dan los demás, pero no necesariamente es respetable lo que cada quien opina. Entonces, es importante tener un pensamiento crítico para saber que lo que escuchamos, Sí. qué puede sumar a mi vida y qué no puede sumar, y tener también la delicadeza de que aquello que no suma, pues no criticarlo a lo mejor, o no hacer sentir mal a las personas, pero yo tener ese pensamiento crítico de lo que puede sumar o restar. Y que dentro de lo no negociable, pues bueno, uno es la fe, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, un parte de mi hábito es diario, una reflexión del Evangelio, con una reflexión acompañada de un sacerdote, de un audio, y diario lo hago, ¿no? Es parte de mi vida. No negociable, el desayuno de la mañana con mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque después en el día, dentro del trabajo, mi esposa y su dinámica, y después los chavos que tienen sus actividades deportivas o académicas, pues para nosotros el desayuno es algo, ¿no? Un día le preguntamos Es el punto de reunión. qué les gustaba, ¿no? De todo su día, y decían, no, el desayuno. Excelente. Entonces, pues eso es una buena señal que dices, bueno, estamos haciendo el trabajo. Sí, bueno. claro. Algo también no negociable es hablando desde la función pública, es hacer bien las cosas. A veces en todos lados hay complicaciones, pero desde la función pública tenemos que rendir cuentas a la sociedad, y tenemos que a veces remamos contra corrientes, porque en las sobremesas se critica mucho al político, pero Sí. también dense la oportunidad de que hay funcionarios muy buenos, hay políticos muy buenos, y que nos predisponemos a conocer a los buenos funcionarios, a los buenos políticos, que pueden ser el día de mañana los que pueden gobernar a la sociedad, pero también la sociedad tiene que estar abierta a conocer realmente al funcionario público, al político, que hace bien las cosas, para que también desde esa trinchera haya un complemento de apoyar a los que pueden gobernar su propia ciudad de manera correcta. Entonces, no negociable, desde mi tarea de la función pública, hacer las cosas con apariencia, con simulación. Y es una tarea difícil, porque dentro de la cultura del servicio público es muy fácil a veces caer a la simulación, ¿no? Entonces, también entrar en un marco de mejora continua desde la función pública es difícil. Tienes que buscar estrategias de motivación, de mucho diálogo, de dar el ejemplo, que seas una persona territorial, que estás dando el ejemplo, que sepan tus colaboradores, que estás arrimando el hombro, que a lo mejor estás desde un nivel estratégico, pero que de vez en cuando sabes y dominas la materia de lo que estás haciendo, ¿no? No negociable, el dejar tu proyecto de vida al lado, ¿no? Creo que el proyecto de vida no solamente es hacerlo, sino también cultivarlo. Si no lo cultivas, pues como cualquier planta, se va a morir. Entonces, hay que cultivarlo, ¿no? Esa parte es muy importante. Yo tengo una charla, y bueno, ahora que dentro de la titulación de la maestría de Ciencias de la Familia, desde el ámbito educativo, hay 3 principios fundamentales: la presencia, la motivación y el seguimiento. El gran talón de Aquiles en la educación, y creo de muchas organizaciones empresariales, es tener una metodología que te permita alcanzar las metas, pero teniendo una metodología que te permita ir dando seguimiento de todo, ¿no? Sí, y bueno, pues dentro del proyecto de vida hay que disfrutar tu presente. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, negamos la edad que tenemos? Nos da pena, queremos vivir una realidad de la cual ya pasó. Entonces hay que sentirnos orgullosos de nuestro presente y dar... ¿Cuántos años tienes? 50 años. Oye, ¿estás feliz con la edad que representas? Sí, estoy muy feliz.
¿no? Es una realidad que un día vamos a morir. De acuerdo. Y que por más que tú digas que tengas 25 y ya estés con un bastón, pues la realidad es que a veces las personas, creo, dentro de la percepción de todos los que observamos, a veces el ver una persona aquí así que no acepta su realidad porque te la proyecta, muchas veces en tu naturaleza la repeles. Dices, pues me cae bien, pero pues no es el estilo de vida que quisiera, ¿no? Entonces, pues creo que son dentro de los no negociables. Dentro de los no negociables. Hoy es difícil porque el mundo laboral te demanda muchas horas de trabajo. Entonces es un arte también el poder que pueda converger tu vida familiar con lo laboral. Claro. También algo no negociable que hoy como filósofo y que analizo la sociedad, no negociable es aceptar a tu familia. O sea, muchos hoy socialmente nos vemos que es mucho más aceptable el acreditar a los amigos que a tu propia familia. La sangre, los problemas no te los va a sacar tus amigos. Qué buen punto. ¿No? Y eso lo entendemos hasta que vemos los problemas y que quienes están ahí son tus papás que los has negado muchísimo, son tus primos que los has negado muchísimo, son tus hermanos que los has negado muchísimo. Entonces, la vida familiar es algo fundamental que tienes que cultivar y que hoy, consciente o inconscientemente, muchas veces, y no sé si digo, es muy común, ¿no? Es que tú eres parte de mi familia y eres como mi hermano. Y qué bueno que se dice hasta cierto punto. Y qué bueno que, y qué bueno que se expresa, sí. Y no digo que está mal, pero siempre y cuando no niegues tu primera realidad, que son tus orígenes, ¿no? Claro, es tu familia. Tu sangre. Y cómo nos cuesta cuando es al revés, ¿no? Y cómo nos cuesta cuando es al revés, claro. Sí. ¿No? O sea, es así, digo, no voy a decir el parentesco, pero tengo parentescos que les daba pena, no sé, por uno, ¿no? Sí. En sus grupitos de amigos, y dices, bueno, pues sí, yo no soy la persona más rica, ni la más sociable, ni tampoco soy el más simpático, no soy una persona, carismáticamente mi carisma es mucho el trato personalizado, el que se sienta cómoda la persona, ese es mi carisma, pero muy difícilmente vas a ver de mí un chiste, un buen chiste, va a ser difícil, porque no soy bueno para contar chistes, pero el que te niegue un ser querido, porque tú lo ves como ser querido y te niegue, híjole, qué difícil es cuando te toca. Sí, totalmente. A mí, y qué grata sorpresa la charla, porque Poncho me contó de ti, pero pues no sabíamos más, y te agradezco. A mí me da fe escucharte, como persona y como político. Qué importante lo del proyecto de vida también. Yo, por ejemplo, el día de hoy venía muy cansado, el día laboral estuvo muy pesado, la carga, después esto y después esto, pero aunque es pesado tener tu vida y tu trabajo, pero la importancia de no dejar de lado algo que a ti te nace, porque muchas veces por esa carga lo dejamos de un lado, creo que es súper importante porque te da un valor y una satisfacción completamente diferente, incluso aunque te guste tu trabajo, porque a mí me encanta mi trabajo y aprendo muchísimo y lo disfruto, pero esa parte extra creo que es una gratificación muy importante. Y lo siguiente que dijiste es la presencia, de la importancia de decir, yo escogí esto, ¿no? Yo escogí este cansancio, yo escogí este proyecto, yo escogí estas personas con las que me estoy juntando, y muchas veces son de las primeras cosas que nos criticamos, que qué pesado mi trabajo, que mi vida, que mis amigos. Tú lo escogiste, ¿no? Entonces, hazlo presente, hazlo consciente, creo que eso es súper importante. Y lo último, lo de la familia. Nunca lo había escuchado, hace poquito lo escuché a alguien que me dijo, acéptalo así como es, o sea, no lo quieras cambiar. Si él quiere ser así o ella, está bien, y es tu familia y la vas a tener que aceptar. Pero cómo nos cuesta de verdad a veces ese conflicto con nuestra familia o querer cambiar a un familiar. Déjalo, es un complemento para ti y, no sé, creo que como cierre a mí me parece espectacular. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Creo que hay horas y horas que nos podemos tomar de charla. No indagamos con muchísimos proyectos, muchísimas áreas de tu trabajo que creo que nos podíamos llevar muchísimo tiempo, y ojalá nos des el tiempo en un futuro.
Y pues nada, muchísimas gracias. No sé si tengan algo Fernando, que agregar. pues yo pero te quiero agradecer por aceptarnos la invitación, por la charla que tuvimos. La verdad es que bastante gratificante. De aquí sí me llevo Demasiado. muchas cosas. Y mucho que Me reflexionar. dejaste tarea. Sí. también. Entonces, pues nada, te quiero dar las gracias y espero que nos puedas aceptar en un segundo episodio. Va, con muchísimo gusto lo podemos programar. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Ánimo, adiós.